Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta masterclass. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a Carlos Represa. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola, buenas tardes, es un placer estar otra vez. Bueno, Carlos es el presidente de la Asociación Nacional para la Protección de Menores en Internet, además del director del Centro de Seguridad TIC Escolar y coordinador de la Escuela de Seguridad en la red de Castilla-La Mancha. También nos comentaba hace unos minutos que ha sido recientemente nombrado como responsable del área de menores de la Asociación Nacional de Peritos Judiciales. Hoy lo tenemos aquí para hablar precisamente de esto, de protección de menores en la red. Bueno, Carlos, comenzamos con una frase. La seguridad en Internet es educación moral y en valores. Una de las frases más comentadas en los medios que hicimos en la sesión anterior. Valores. ¿De qué valores estamos hablando, Carlos? Bueno, pues yo creo que estamos hablando de valores tradicionales que todos conocemos y que respetamos, pero que bueno, pues hay que entender desde el punto de vista de Internet y de los menores, ¿no? Por poner algunos ejemplos prácticos y que están de plena actualidad, el respeto. Todos sabemos lo que es el respeto, pero ¿sabemos lo que es el respeto en Internet? ¿Tiene los mismos códigos de validación? ¿Los menores saben lo que es respetar a otro en Internet? ¿Saben siempre que detrás de una pantalla hay otra persona? Y cuando hablamos de respeto, hablamos de libertad, hablamos de responsabilidad y sobre todo también hablamos de empatía. ¿Saben los niños, saben los menores ponerse en el lugar de aquella persona con la que están gestionando, con la que están interactuando? Bueno, pues esos valores son los que nosotros tenemos que fomentar desde el punto de vista de la confianza digital y además tenemos que fomentar sobre todo también por el apoyo o por el gran estudio que han hecho los compañeros de la universidad en un entorno bastante amplio de adolescentes y de menores, porque estamos ahora mismo hablando del futuro de nuestra sociedad, de transmitirles los valores que van a permitir hacer una gestión de la información y de la comunicación en una sociedad que tenemos que construir. Por lo tanto, esa educación en valores transmitida al mundo de la seguridad cada día es más importante para formar a nuestros niños. Claro, por ejemplo, mencionabas el tema de la seguridad. El valor de seguridad, ¿tienen los menores de forma natural el mismo concepto de seguridad, por ejemplo, que podemos tener nosotros, un adulto? No, no lo tienen. No lo tienen, pero sí es cierto que en el mundo real ellos van adquiriendo ese concepto de seguridad según nosotros se lo vamos transmitiendo. Ellos van creciendo y les vamos transmitiendo todo aquello que les permite configurar la seguridad, pero en el mundo de Internet están solos, es decir, no tienen esa referencia o no tienen esa persona que les está diciendo por aquí puedes cruzar, por aquí no puedes cruzar. Entonces se encuentran solos en ocasiones y tienen que tomar decisiones según su propio criterio. Por eso en muchas ocasiones los conceptos de seguridad que ellos desarrollan no son los adecuados, pero porque no tienen esa referencia. Claro, respeto, empatía. ¿Quieres decir que un niño con formación, al fin y al cabo, en estos valores universales, valores humanos, puede desenvolverse con naturalidad en un entorno de Internet o es necesaria también una formación específicamente técnica? Bueno, yo diría que para desenvolverse en la sociedad digital lo principal es el desarrollo de esos valores humanos, igual que ha sido siempre. Por supuesto, un aprendizaje natural, aplicar el sentido común que los padres nosotros les podemos llevar, transmitir, y luego sí que es necesario esa parte tecnológica, que ellos aprenden de una manera muy natural en muchas áreas, pero que en ocasiones les falta en el mundo de la seguridad. Y como les falta en el mundo de la seguridad, pues les falta esta tercera pata que nosotros entendemos fundamental. Claro, aún así estamos hablando de enseñar a los menores, pero entre los padres una frase muy socorrida es: mi hijo sabe mucho más de esos temas que yo. Esto me imagino que irá en nuestro detrimento, ¿no? Al fin y al cabo en el suyo a la hora de poder ayudarles. Sí, pero es que si te fijas no es verdad. Es decir, es una excusa, porque hasta ahora, llevamos ahora mismo 5 minutos hablando de seguridad y hemos hablado de educación moral, hemos hablado de ética, hemos hablado de valores, hemos hablado de sentido común, hemos hablado de aprendizaje natural y hemos entrado en una coletilla en tecnología. Todos aquellos aspectos o factores que nosotros con los que tenemos que configurar la privacidad y la seguridad de nuestros menores, los adultos los tenemos. ¿Qué nos falta? Pues nos falta esa pata tecnológica y en base a esa pata tecnológica nosotros ya nos quitamos de en medio. No, es que mi hijo sabe mucho más que yo. No, no es cierto. De privacidad, de protección, de identidad, red, de seguridad, los adultos sabemos mucho más que ellos. Lo que pasa es que nos resulta muy cómodo en un campo que desconocemos, que es el de la tecnología, decir, no, ellos saben más que yo, pero no es cierto que sepan más que nosotros de seguridad en Internet.
Bueno, centrándonos un poco ahora en más allá de los progenitores, en el papel de los centros educativos, hace 2 años ha salido una estadística: la mayor preocupación de estos docentes a la hora de afrontar la educación de los menores eran el alcohol y las drogas. Ahora hemos pasado a que la principal preocupación son los delitos relacionados con Internet, como el acoso, por ejemplo. Sí, esa es una estadística muy reciente, además, que yo he visto, se ha hecho en una comunidad autónoma del sur de España, la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la verdad es que es la primera vez que la preocupación por el acoso y por Internet ocupa el primer lugar. Pero también es cierto que a mí me gustaría hacer una matización, y es que el alcohol, las drogas y todo tipo de adicciones están también en Internet. Es decir, que no podemos hacer un ranking estático. Ahora mismo muchos jóvenes conocen perfectamente cómo comprar alcohol a través de Internet, o la famosa Silk Road, que es la ruta de la seda que le llaman en Internet, y que proporciona a los menores pistas sobre cómo también comprar no solo drogas, sino sustancias que ellos no pueden comprar y que lo hacen en un entorno que los padres desconocen, ¿no? Al final lo que viene a decir esta estadística es que ya algo que veíamos venir es que los docentes ya conocen la necesidad que tiene todo el entorno educativo de afrontar o de abordar de una manera definitiva cómo vamos a enseñar a nuestros menores a utilizar Internet con responsabilidad. Eso es lo que yo más valoro de esa estadística. Otro estudio, esta vez de la Universidad del País Vasco, financiado por la Comunidad Europea, también ha revelado que es muy preocupante la edad en la que se inician estos menores. Estamos hablando, por ejemplo, de 5 o 6 años, incluso a veces de 4. Entonces ellos comentaban en los resultados que son niños que al fin y al cabo carecen de las competencias sociales adecuadas, por ejemplo, para afrontar estas relaciones que se establecen en Internet. Ya tuvimos un adelanto el año pasado, por la asociación o la empresa que desarrolla el Estudio General de Medios, ya nos dio un adelanto preocupante en el sentido de que había detectado que existían muchos internautas de 3, 4 y 5 años, ¿no? Al principio en entornos didácticos, de ocio, pero sí que es cierto que el problema de los niños es que cuando empiezan a la navegación en edades muy tempranas, empiezan en un área más restringida, pero rápidamente empiezan a navegar también en espacios más abiertos de Internet. El estudio de EU Kids Online es ya muy preocupante. ¿Por qué? Ha hecho un estudio de 0 a 8 años en toda la Comunidad Económica Europea y ya constata de una manera absolutamente fehaciente, de una manera que no se puede discutir, que los riesgos que teníamos hace, voy a decir una cifra por decirlo, hace 4 años teníamos en entornos de los 12, 16 años, se están trasladando a entornos de 0 a 8 años. ¿Por qué? Por la proliferación tan tremenda que están teniendo los smartphones y que están teniendo las tablets, hasta el punto de que muchos padres están regalando a sus niños como regalo de cualquier cumpleaños o de comunión o de cualquier tipo de evento, le están regalando tablets conectadas a Internet, con su wifi correspondiente y con todas las herramientas necesarias para que los niños hagan una navegación completa. Ese estudio de UKids lo que viene también a revelar es que este problema exige que demos un paso adelante, exige que seamos capaces de definir qué vamos a hacer para enseñar a nuestros niños en las aulas, con sus educadores, con sus profesores, porque ya no es una cuestión solo de los padres, también pasa a ser una responsabilidad de lo que es el mundo educativo. Otro dato que nos confirma esta preocupación es que se han triplicado las peticiones por parte de los centros de estas charlas que dan las fuerzas de seguridad del Estado a los menores. ¿Termina ahí la responsabilidad del centro? ¿Se puede decir que con estas charlas basta, digamos? Pues yo también, antes he puesto el ejemplo de los padres, ¿no? Que lo tenemos relativamente sencillo mirando para otro lado cuando decimos que nuestros hijos saben más que nosotros de nuevas tecnologías. El que un centro considere que cumple con su labor de educación o con su labor de tutela o de protección con una charla que puede dar, no solo las pueden dar las fuerzas de seguridad, yo mismo puedo ir a un colegio y así me ha pasado. Yo puedo ir a un colegio, dar una charla a 40 o 50 padres y a los 3 o 4 días pues leer, como yo he leído, que el colegio ya ha realizado acciones de protección y seguridad de Internet para todos sus alumnos, y a lo mejor estamos hablando de 1.300 o 1.400 alumnos, 800 padres, 70 o 80 profesores, con conflictos en las redes todos los días, con problemas de ciberbullying, de biting, etcétera, etcétera.
Eso creo que es absolutamente irresponsable. Un colegio tiene que ser consciente de que la educación, la formación, la protección, la seguridad del menor empieza cuando el niño es escolarizado y termina en el momento de su salida, que puede ser en segundo de bachiller. Y pensar o confiar que nosotros con nuestras charlas o los compañeros de la Fuerza de Seguridad podemos hacer otra cosa que concienciar, que esa es la palabra, es estar completamente equivocando la realidad. ¿Qué tipo de medidas, por ejemplo, danos un par de ejemplos, de qué tipo de medidas concretas estamos hablando más allá de estas charlas? Hombre, pues lógicamente en el entorno en el que estamos, académico, yo voy a dar dos ejemplos concretos, ¿no?, de la labor que nosotros realizamos. Una es aquí en la propia universidad, que ahora la abordaremos más en profundidad, y otra es la que estamos haciendo, por ejemplo, en la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. En la Consejería se decidió, por parte del consejero y de todos los responsables, abordar un proyecto de formación específico, tanto para docentes como para padres como para alumnos, sostenido en el tiempo, permanente y actualizable. ¿Eso qué quiere decir? Que el conocimiento que yo transmito al profesor es el conocimiento que tenemos a día de hoy, pero mañana se lo voy a actualizar. Y dentro de 20 días, cuando tenga otra necesidad, también voy a responder a esa necesidad. Y si el alumno va creciendo y va teniendo necesidades de formación más específicas, también se las vamos a dar. Trasladado al mundo de los niños, ¿quién le va a enseñar? Ya no le voy a enseñar yo, le va a enseñar su maestro, su profesor. Primero preparamos al profesorado y luego el profesorado se va a encargar de educar al niño. Va a ser el que dentro de su programa o su proyecto de formación de la personalidad, de esa educación en valores que ellos hacen, también va a incluir las competencias digitales en el área de protección de la identidad. Eso es lo que estamos haciendo en Castilla-La Mancha. Ese proyecto además tiene, diríamos, un área que a mí me apasiona, es que también estamos trabajando en dotar a los colegios de herramientas dentro del plan de convivencia, protocolos de actuación, normas y asistencia. El colegio tiene una asistencia integral para todo aquello que necesita dentro de lo que es el campo de la protección y de Internet. Eso a nivel educativo y a nivel formativo de los profesores hay una realidad que es innegable. Tenemos miles de docentes actuando, pero tenemos miles y millones, cientos de miles de personas que se dedican a la educación en fase de formación, en muchas áreas. Y esas personas son los futuros profesionales dentro de la sociedad digital. ¿Qué hace la universidad? ¿Qué hace UNIR? Pues decide iniciar cursos para formar a esos futuros profesionales, que el profesor que termine su formación, cuando empieza a dar sus clases en el área que sea, ya tenga este nivel de competencia necesario para que cuando el alumno tenga una necesidad de respuesta, él se la pueda dar. Por tanto, acciones concretas. Esa formación permanente de profesorado y de alumnos y esa formación del futuro profesional para que cuando ellos salgan sean capaces de dar respuesta también. Bueno, Carlos, creo que nos empiezan a entrar las primeras preguntas a través del chat. Recordamos a todos los que nos están viendo que podéis consultar o preguntar cualquier cosa que queráis a nuestro experto en directo a través del chat de la sala virtual. Pues Maribel nos pregunta, a nivel práctico, ¿cómo se podría enseñar seguridad a los niños de tan temprana edad, que tienen nula conciencia de peligros en Internet? Porque la enseñanza de los menores de edad hay que hacerla conforme a su desarrollo madurativo, a su nivel de inteligencia. Es decir, yo no tengo a un niño de 4 o 5 años, yo no puedo enseñarle lo que es un antivirus, pero sí puedo enseñarle a poner en valor la información que él va a utilizar en Internet. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con un videojuego, con un juego, con un simulador. Yo puedo utilizar un simulador, que los hay, para que el niño, jugando, entienda que esa información que va a poner en Internet no puede ponerla nunca. Un niño deberá poner una información, por ejemplo, de su hermanito. Y a través de interacción, de juegos, él comprenderá lo que puede o no puede hacer. ¿A qué edad? Cuanto antes mejor. Nadie pensaba, cuando sacaron los modelos o los modos del bit de inteligencia, que un niño era capaz de aprender a asociar un cuadro con el nombre del pintor y el título del cuadro. Sin embargo, el desarrollo de este tipo de metodologías ha mostrado que eso no era cierto y que el niño tiene esa capacidad de aprendizaje. Hace poco leía que a los 4 o 5 años todos los niños son potencialmente genios y esa estadística se viene abajo cuando vamos creciendo, ¿no? Bueno, pues en la edad en la que el niño es capaz de aprender a utilizar una tablet o a manejar un smartphone, tiene también toda la capacidad del mundo a aprender conceptos básicos de privacidad y de gestión de su identidad, que poquito a poco irá ordenando, irá estructurando, y que cuando tenga que utilizar por primera vez, por poner un ejemplo, una red social, sabrá hasta dónde puede llegar. Dirá, oye, esto me ha dicho mi maestra, mi profesor, me ha dicho mi madre que yo no puedo poner esta información. Esos conceptos deben ser enseñados al niño lo antes posible. Gemma nos pregunta, ¿a qué edad podemos confiar que una persona está capacitada para gestionar un problema como el acoso en la red? ¿Hace falta tutela a todas las edades? Yo no
Es muy difícil hablar de edades. O sea, la misma situación, el mismo conflicto planteado a un niño de 8 años y de 12 puede tener una respuesta mucho más adecuada en el menor de 8 años si ha recibido una formación, si conoce cómo resolver ese conflicto, si alguien le ha guiado. Nosotros tenemos... No me gusta poner ejemplos, estamos aquí para positivizar el uso de Internet y para promover su uso adecuado, pero este verano todos los que nos dedicamos a la seguridad, pues hemos tenido una triste desgracia con una red social, Ask.fm, una chiquita se ha suicidado, tenía 18 años. Sus padres conocían perfectamente que estaba sufriendo un acoso, lo que le estaba pasando. Bueno, los padres estaban al tanto, no supieron dar respuesta. Por lo tanto, 18 años y sus padres no fueron capaces y, sin embargo, hace poco tuvimos un caso de un niño de 12-13 años que se sintió acosado y al día siguiente lo sabía su padre, las fuerzas de seguridad y nosotros mismos, a través de la asociación, fuimos capaces de darle respuesta. El niño estableció una vía de comunicación y pudo resolver el conflicto. Por lo tanto, yo soy de los que dice que la edad es aquella en la que el menor tiene la madurez necesaria, pero no puedes cuantificarlo en números. Porque realmente podemos confiar en que el niño o el adolescente nos va a contar lo que le está ocurriendo. Estadísticamente está demostrado que no. O sea, nosotros tenemos estadísticas no solo de EUKISE Online, sino de Inteco y de Protégeles, que las hacen de manera... Son estadísticas por encuestas ciegas, ¿no? Hacen la misma pregunta al padre y al hijo en entornos no contaminados, para que no puedan hablar entre ellos, y la mayor parte, o en un porcentaje altísimo, de los menores nos confirman que no se lo consultan a los padres, que en muy poquitas ocasiones se lo consultan a los profesores y que normalmente su vía de consulta siempre es el igual, es el compañero, es el amigo, es su entorno, ¿no? Entonces, no existe confiabilidad y, por tanto, no existe comunicación. Como no hay esa confianza en que nosotros vamos a ser capaces de dar respuesta, ellos cortan la comunicación, porque además el padre tiende a la prohibición, el padre tiende al castigo, y tiende a la prohibición y al castigo porque tiene miedo a lo desconocido. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Si para el padre es un entorno desconocido, es un entorno al que tiene miedo, tiende a prohibir, más que a reeducar, más que a acompañar y más que a comprender el problema. Por experiencia, la mayoría de los conflictos que nosotros tenemos de menores en la red se pueden resolver en un entorno de confianza y de comunicación. El problema es que esa confianza no existe. Hablas de prohibir y de limitar, pero nos pregunta Yasmina Guillem, me imagino que ella tendrá contacto con algunos profesores. ¿Qué podemos hacer si son los propios padres los que les dan permiso para colgar fotos suyas, dar información, etcétera? Es un problema de formación de la personalidad digital y la personalidad red. Con los padres tenemos un problema y es que los padres no se dan cuenta. Hay conceptos que nosotros nos cuesta mucho transmitir en el mundo virtual. Uno de ellos es la privacidad. ¿Qué derecho tengo yo como padre a gestionar la privacidad como concepto jurídico, como concepto que estamos creando en Internet de mi hijo menor? ¿Voy a asumir yo las consecuencias de esas fotos que he subido yo con 3, 4 años en la playa en tal? ¿Voy a asumir yo las consecuencias de esa huella digital cuando mi hijo tenga 24 o 25 años? Vale, pues ahora dimensionamos el problema. Es decir, es el padre el que en muchas ocasiones pone información no adecuada, no gestiona la identidad de su hijo y si no lo hace él, ¿cómo va a enseñar? Es decir, es un problema que ahora mismo tenemos desbordado porque los padres son los primeros que no comprenden la huella digital. Cuando hablamos del derecho al olvido, pregunta a los padres cuántos conocen lo que es el derecho al olvido o cómo gestionar el derecho al olvido. Por eso nuestra propuesta es ir directamente a aquellos que están capacitados por formación, por preparación y porque lo entienden así, que son los profesores, lógicamente. Hablas de conceptos como derecho al olvido. En la anterior sesión hablábamos de sexting, de ciberbullying, de estas webs apaleadoras. Es decir, cada día aparecen nuevos conceptos, nuevos términos y ahora hace poco está de moda uno llamado tie gap. Cuéntanos un poco qué es esto del tie gap. Y mañana habrá otra cosa, es decir, el tie gap es una moda que se está dando entre las adolescentes fundamentalmente de Estados Unidos que también va relacionada con los problemas o trastornos de alimentación y la imagen. Es una moda que establece unos cánones o unos parámetros de belleza, en este caso relacionados con la separación de las piernas y con el tamaño de los muslos. Y entonces, bueno, pues se está poniendo de moda las webs donde se dan consejos, cómo moldearla como tal, y se crean esos patrones de belleza que son incrementados o que en este caso son alimentados por otra serie de webs o de zonas virtuales que ya existían. Por ejemplo, bulimia y anorexia. Si yo no soy capaz de conseguir esos objetivos que yo me planteo, acudo a sitios donde me dan consejos. Y esos consejos en muchas ocasiones son en páginas web de bulimia y anorexia, las pronoepromía,
que a la vez enlazan con otra serie de entornos donde los menores o los grupos con los mismos intereses en muchas ocasiones se dan consejos que no son adecuados para la salud ni para la formación de nuestros chicos, claro. Hablamos de Taiga, pero en realidad hay otras cosas que van a afectar a corto plazo a las aulas, ¿no? Como puede ser los vídeos instantáneos de WhatsApp, el reloj de Samsung. Sí, bueno, es que, a ver, la carrera por la introducción de las nuevas tecnologías por parte de la industria, evidentemente es positiva en el sentido de que ellos buscan siempre mejores funcionalidades. Pero tampoco tienen la obligación de conocer las consecuencias que tiene. Cuando a mí me dicen que cuando en las noticias sale que WhatsApp va a incrementar un editor o va a implementar un editor de vídeo instantáneo que en décimas de segundo te hace un vídeo, pues la gente dice, ¡ay, qué bien, qué fenomenal, nos vamos a comunicar, tal! Yo automáticamente pongo el chip en el aula. Si ya tengo problemas con el WhatsApp sin edición de vídeo, pues imagínate con un WhatsApp que le permite a un chico levantar el teléfono en décimas de segundo, hacer una grabación de profesor en el aula y compartirla en WhatsApp, en Twitter, en cualquier tipo de red social. Para mí eso es un problema porque hacemos una inmersión en un concepto, otro concepto de estos que nos gustan tanto, que es el cyberbaiting, que es el acoso a profesores o acciones que, aunque no tengan la finalidad de acosar, se pueden convertir en molestas o causar conflictos en la comunidad educativa. Por lo tanto, esa herramienta, para mí, mi obligación es analizar para luego dar al colegio el remedio. Oye, el colegio tiene que tener un protocolo, los profesores tienen que conocer las consecuencias y los menores también. Por eso tenemos que trabajar en los planes de convivencia. Y el otro ejemplo que me podías, los relojes inteligentes. Claro, yo os podría decir que el 99,9% de los planes de convivencia y de los reglamentos de régimen interno de los colegios tienen una norma que dice está prohibido el teléfono móvil. O sea, eso ya no es la prehistoria. O sea, eso a efectos de nuevas tecnologías dices, bueno, si estamos ya con el reloj digital, que en sí mismo es un ordenador, lo hemos prohibido, ¿cómo lo vamos a regular? Si yo tengo que dar la hora, al final se genera una dinámica de cuestiones que los colegios todavía no han dado respuesta a las de hace 5 años, pues tú imagínate a esta. Pues también nos va a causar problemas, porque un chico con un iWatch o con un reloj digital puede estar haciendo grabaciones en directo, puede tener el teléfono conectado, puede estar haciendo fotografías, puede estar recibiendo correos electrónicos, puede estar mandando WhatsApp, puede estar haciendo 2000 funciones dentro del aula. Claro, nos hablas de todo esto y es un ritmo vertiginoso, parece imposible estar al día. ¿Tú crees que se puede estar al día realmente de esto? ¿Y cómo, en realidad? Hombre, podemos estar al día poniéndonos las Google Glass, que vamos a tener ya todo ahí, que eso es el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso es que llegan las Google Glass y que tú imagínate al chaval que llega a clase con unas Google Glass graduadas y le digas, no puedes entrar con las Google Glass y diga, si me quitan las gafas, no veo. Entonces, podemos y debemos estar a ese nivel, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a estar? Podemos perfectamente, simplemente hay que crear el canal. Igual que yo lo tengo, que nosotros lo tenemos, los profesores pueden tener ese conocimiento, deben tener ese conocimiento y hay que tratarlo con naturalidad. Si los colegios tienen sus protocolos perfectamente definidos, el alumno sabrá que no puede llevar un reloj digital al colegio. Y habrá un mecanismo para enseñarle y habrá un mecanismo por el cual tenga las consecuencias. Y así con todo. Y no solo te hablo de herramientas, sino te hablo también de funcionalidades de esas propias herramientas o del software que se va mejorando en Internet cada día. O sea que hay que dar respuesta porque no nos queda otro medio y hay que aceptarlo con naturalidad, claro. Nos entra otra pregunta. Lidia nos pide, por favor, a ver si es posible que haga hincapié en los instrumentos para prevenir este tipo de problemas. Hombre, yo creo que el principal instrumento del que estoy hablando hasta ahora ha sido la educación, ¿no? A nivel docente, si nos centramos a nivel docente, hay un instrumento que es fundamental, que hemos hablado muy poquito, de eso hablaremos en el curso, que es los planes de convivencia. Todos los colegios tienen una mini constitución, que es el plan de convivencia, y el plan de convivencia con las nuevas normas de autoridad de profesores es una herramienta magnífica, fundamental y esencial para dar respuesta previa a todas las situaciones que se le van a generar en los colegios, porque van a establecer una serie de procedimientos o protocolos para que ellos sepan lo que tienen que hacer. Juntamos educación, juntamos plan de convivencia y juntamos asistencia. Juntamos todo un departamento, o toda, en nuestro caso, la consejería o el centro de asistencia de la Asociación de Peritos Judiciales, que va a estar a disposición de los docentes de los colegios para tener ese conocimiento que ellos necesitan para dar respuesta. Y luego hablamos de tecnología, ¿por qué no?
Aquí estamos hablando muchísimo de lo que son conceptos, pero tenemos controles parentales, tenemos antivirus, tenemos gestión diríamos, de la configuración de los ordenadores, tenemos muchas herramientas que, aunque para nosotros son ayudas, también hay que conocer, y poquito a poco son herramientas que tenemos que ir manejando también en nuestra vida diaria, tanto profesores como padres, claro. Tomando la fotografía actual, digamos, de los centros educativos, ¿crees que los profesores están verdaderamente preparados? A ver, yo me considero un docente más y yo soy un defensor ultranza del profesor en España y en cualquier país del entorno occidental. Los profesores están preparados, aunque están pasando una época muy dura. O sea, ya no solo con todo lo que está pasando con la crisis económica, sino a nivel de estima, a nivel de prestigio, a nivel de crítica. Se han dicho cosas durísimas de los profesionales en muchos entornos y en España más. Sin embargo, yo siempre lo diré, yo considero que el profesional español, el profesor, está preparado. Otra cosa es que esté animado. Ahora mismo hay un cambio de paradigma total. Cada vez los profesores están más involucrados, ellos quieren aprender. El problema es cuando dicen, no, yo ya quiero aprender. O sea, ya he dejado de mirar para otro lado, ya entiendo que si un alumno mío tiene un problema en una red social, es mi obligación, que eso lo veremos en el curso, atenderle. El problema que había hasta ahora es que luego, cuando ellos querían entrar en ese mundo, no les daban formación. Bueno, sí, les daban charlas, las fuerzas de seguridad del Estado, de lo que ellos saben. Porque de ley de autoridad del profesor, de planes de convivencia, reglamento de régimen interno, de normativa de protección de datos, no saben. Son fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? De todo lo que un colegio necesita respecto a gestión de información no saben, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando yo decía, no, yo quiero saber, bueno, pues ha venido un policía y nos ha dado una charla, pues mal vamos. Si tú al profesor le das las herramientas, los conocimientos y la formación necesaria, por supuesto que está capacitado. Pero hay personas, las autoridades y aquellas personas que tienen la capacidad de decisión, como en este caso Castilla-La Mancha, tienen que dar un paso adelante. O sea, esto no es plan director de seguridad, a dar charla a la policía. Pues no, así no haremos nada. Esta formación, por ejemplo, en el curso que prepara la UNIR, se habla de una formación integral. ¿Qué crees que conlleva esta palabra integral? Pues precisamente es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando hablamos de formación integral es porque vamos a tocar todos y cada uno de los campos, tanto de contenidos como metodológicos, que un profesor debe conocer para comprender el concepto de gestión de la información en las redes sociales y más concretamente en Internet. Es decir, por poner ejemplos, a mí siempre me gusta poner muchos ejemplos. Yo a día de hoy voy a los colegios y ni siquiera nadie ha sido capaz de decirle a un profesor lo que es un blog en cuanto a gestor de información y dónde está el límite de utilización de un blog para contenidos educativos, ojo con la ley de propiedad intelectual, para gestión de información escolar. No lo saben. ¿Por qué? Porque nadie se lo ha dicho. ¿Por qué? Porque todo eso forma parte del conocimiento básico de la sociedad de la información. Eso se lo vamos a dar. Porque les vamos a dar todas las herramientas que hay ahora mismo en España para enseñar a los niños desde pequeños, contenidos pedagógicos, metodología, recursos, se lo vamos a dar. Porque vamos a dar no solo formación a nivel técnico, sino que también les vamos a dar formación a nivel de ayuda psicológica, de adicciones, de todo lo que ello conlleva. Y por último, les vamos a dar también un centro de asistencia. Cuando un profesor tenga una necesidad de conocimiento, lo va a tener. Y lo va a tener en respuesta inmediata. Incluso conocimiento a nivel de tecnología. Les vamos a poner a su disposición todo tipo de herramientas de seguridad porque para eso están. Por eso hablamos de integral, porque entendemos que no falta ningún recurso de los que ellos necesitan. Además de esta formación tan específica y tan amplia, muchas veces utilizas la frase de que para ti, al fin y al cabo, una de las mejores herramientas es el sentido común, pero yo también me sé otra frase que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que eso en teoría desmonta toda mi teoría, ¿no? Hombre, yo creo diríamos que es el menos común de los sentidos, probablemente porque estamos viendo una época en la que nos estamos volviendo todos locos, ¿no? No tenemos más que encender la tele o ver el periódico y decir, madre mía, es que no hay sentido común, ¿no? Nos hemos vuelto majaras. Pero sí que es cierto que es una propuesta que no vamos a modificar o que entendemos que es perfectamente válida, porque es trasladar el sentido común, el que lo tenga, el que tenga sentido común y lo conserve, al mundo digital, ¿no? Y eso sí que es lo que nosotros entendemos. Con esa ayuda y ese conocimiento vamos a seguir con la propuesta de trasladar el sentido común al mundo digital, al mundo de los niños. ¿Qué hay de las llamadas políticas de uso adecuado? ¿Cómo establecer unas políticas lo suficientemente flexibles dentro de un colegio para que se adapten a este ritmo del que hablábamos antes tan rápido de cyberbaiting, de repente el tie-up? ¿Cómo
¿Cómo hacerlo? Bueno, lo estamos haciendo ya. O sea, nosotros estamos ahora mismo realizando esas políticas adaptadas a los colegios a través de los planes de convivencia. Es decir, cuando un colegio modifica o adapta su plan de convivencia al uso de nuevas tecnologías, la política lo que te permite es dar entrada a cada innovación tecnológica. Por poner un ejemplo, hace un año, año y medio, prácticamente ningún colegio preveía o podía pensar que el WhatsApp iba a entrar en las vidas escolares, en la vida de nuestros hijos, en todas las vidas de los españoles. ¿Qué ocurre? Que cuando entró WhatsApp, la mayoría de los colegios pensaron, o la sociedad en general, es un sistema de mensajería, esto no tiene mayor importancia. No es verdad. WhatsApp no es un sistema de mensajería, es un sistema de envío de paquetes de información por Internet. Y eso no tiene nada que ver con la mensajería que todos conocemos. Por lo tanto, los problemas que ha generado la comunidad educativa son tremendos porque te permite enviar texto, fotos, te permite enviar audio, compartir, crear grupos, inmediatez, dependencia, adicción. Ha creado todo un entorno o un microcosmos social que está generando muchos problemas y que rápidamente dio paso a acoso, a problemas de pornografía infantil, de sexting. Pues ¿qué ocurre? Que si en los colegios en los que nosotros hemos establecido políticas, lo que haces es generar una nueva política de gestión de los sistemas de mensajería IM, que es este tipo de tecnología, para dar también una respuesta natural. El profesor recibe formación, sabe lo que es, no piensa que es un sistema SMS, no, sé que es un sistema de envío de datos. Sé que el menor, ojo con esto, por ejemplo, sé que el menor no es el responsable de lo que haga con el WhatsApp, es el padre. Y ni siquiera aquí entra en juego la famosa ley de responsabilidad del menor, no, el titular de la línea es el padre. Por lo tanto, para que te hagas una idea, porque hay muchos casos, si un menor o una menor envía una foto suya en ropa interior, con el teléfono que está contratado a nombre del padre, el padre hace difusión de pornografía, entre comillas. No digo que lo haga, pero puede entenderse así. ¿Quién es el titular de la línea? ¿Quién es el titular del WhatsApp? ¿Qué se ha producido? Se ha producido la difusión de una menor, de una imagen de una menor, contenido erótico, a través de un sistema de envío de paquetes de datos. Con lo cual, ¿quién es el responsable? Es el padre. Estos casos de acoso que se están produciendo de menores en WhatsApp, ¿quién es el responsable? El padre. Vale, este complejo mundo que puede aparecer en torno a la mensajería instantánea, ¿cómo debe regularse o cómo tiene que entenderse que debe entrar en un colegio? Tú estableces una política de uso adecuado de los sistemas de mensajería instantánea y, por un lado, estableces la formación en torno a ese nuevo sistema, con toda la comunidad educativa metida, y, por otro lado, respuesta a través del reglamento de régimen interno. De manera que si tienes a los profesores formados, ya enseñarán a los alumnos y, aparte del colegio, tendrán mecanismos de respuesta establecidas dentro de su Constitución. Ojo, Constitución, y un poco ya para terminar, que es aceptada por todos los miembros de la comunidad educativa. Por tanto, vincula a todos los padres. No puede venirme un padre y decir, es que es el WhatsApp, es que es cosa de niños. No, perdona, esto no es cosa de niños. Tú tienes una política de uso aceptable con un reglamento de régimen interno y además tú lo has firmado. Por lo tanto, tú estás obligado, bajo tu responsabilidad, a aceptar los términos y condiciones de la escolarización del niño. Si tú estableces perfectamente los parámetros, la política de uso adecuado se convierte en un elemento imprescindible, porque de igual manera que yo regulo el sistema de mensajería, mañana me viene el iWatch y lo regulo, y mañana me viene la Google Glass y la regularé, aceptado por los padres. De manera que tengo ese cimiento sólido que complemento con la educación y con la asistencia. José Manuel Pérez nos comenta, ¿cuál es el perfil de un experto o director de seguridad en una escuela? ¿Realmente es necesario esta figura? No solo es necesario, sino que a día de hoy ya es imprescindible. Nosotros creamos la figura del director de privacidad y seguridad, porque a mí me gusta mucho dejar muy claro la palabra privacidad, que es un concepto que entendemos fundamental para los menores y para todo lo que es el mundo digital, y más con todo lo que ha pasado con el caso de espionaje de Estados Unidos. En el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que está teniendo ahora un impulso tremendo con todo el tema del espionaje, se regula una figura que es el CPO o el DPO, el responsable de seguridad, que adquiere una dimensión fundamental en las empresas porque tiene que ser una persona de nivel jerárquico superior, a nivel de dirección general, porque las decisiones que tome, como afectan a toda la empresa con un nivel de responsabilidad tremendo, tiene que estar jerárquicamente arriba de la pirámide. Si una empresa, por pequeña que sea, tiene que tener un director de privacidad, un director de seguridad, manejando datos económicos, manejando datos de empresa,
que no debe tener un colegio que maneja datos niños. Y además no solo maneja niños, sino datos, todos los datos de niños, medios, altos, bajos, de salud, de enfermedad, todo. La responsabilidad que tiene un colegio respecto a la gestión de la identidad y de la privacidad de los menores es tremenda. Por tanto, si aparte de unir esa responsabilidad en cuanto a gestión, unimos la responsabilidad que hemos estado hablando, de la educación, de la formación de esa persona, la figura del director de privacidad y seguridad como complemento, yo no hablo que tenga que ser exclusivamente de eso, la figura del director de privacidad o del responsable de seguridad o de aquella persona que tenga que tomar las decisiones para proteger al colegio, a los profesores, a los niños y a los padres respecto en los entornos de Internet, adquiere una dimensión fundamental. Y nosotros cuando decimos que en España hace falta 19.000 directores de seguridad, es una propuesta que a mí nadie me discute ya. Hacen falta 19.000 directores de seguridad en los 19.000 colegios de España, 19.000 responsables que van a tener la responsabilidad más elevada que hay hoy en día dentro de lo que es Internet. Y no solo eso, sino todos los profesionales deberán, antes o después, empezar una formación, si no tan avanzada, si lo suficientemente adecuada para que puedan transmitir los conocimientos a los niños. Para nosotros es que nos estamos jugando el futuro de la sociedad y como siempre en España, como hacemos las cosas tan bien, pues estamos esperando a que la hagan otros países o a dejar pasar oportunidades como las que nos dan los excelentes profesionales que tenemos y cuando ya lo haremos, ¿no? Pues si lo tenemos muy claro, o sea, sabemos cómo hay que hacerlo, tenemos los mecanismos, los medios, pues vamos a hacerlo. Claro. Sí, perdóname también que sea tan práctica, pero no solo estamos en juego, no solo se pone en juego el futuro de la sociedad, sino que incluso puede tratarse de una salida profesional bastante interesante para algunas personas, ¿no? Por supuesto, o sea, ahora mismo es una cualificación profesional que para el sector docente va a significar posibilidades laborales para mucha gente, ¿no? Porque ahora mismo, por poner un ejemplo, coordinadores TIC, hay muchos. Coordinadores TIC cualificados para responsables de seguridad, muy poquitos, hay muy pocos, pero porque corresponden las decisiones a aquellos que tienen la capacidad de decisión a nivel jerárquico. El día que un director general, que un propietario de colegio diga yo quiero tener aquí una persona con responsabilidades y mando, porque no vale decir responsabilidades, tiene que tener capacidad de decisión. Esa persona a su currículum añadirá un valor fundamental. Bueno, pues ahora mismo sí que es una oportunidad laboral y de igual manera aquí se ha hablado muchísimo de las competencias lingüísticas, de que hay que tener las competencias de inglés y que hay que saber inglés, bueno, sí, pero también hay que saber de privacidad y de seguridad y hay que saber manejar Internet tanto o más como el inglés. Lo que pasa es que cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Cada cosa debe llevar un nivel de velocidad y ahora mismo la velocidad que tiene que adquirir la gestión del conocimiento dentro de lo que es Internet es fundamental ya. Muchos de estos docentes hacen hincapié a veces en los delitos relacionados con Internet, ¿no? ¿Por qué puede interesar tanto a un delincuente la información que comparte un menor en la red, que a veces para nosotros nos puede parecer poco importante, ¿no? Se me ocurre desde el punto de vista de la pornografía e incluso de los paquetes de datos. Bueno, vamos a ceñirnos, hay tantísimo que hablar dentro de este campo, ¿no? que podríamos tirar unas horas, pero vamos a ceñirnos a dos campos concretos que nos acabas de comentar. Y uno es, primero, el tema del erotismo, la pornografía, la difusión de pornografía infantil. ¿Por qué interesa tanto a los delincuentes? Porque tiene un valor económico muy alto y un retorno inmediato. El mercado negro de la pornografía, y ya hablo en general, es un mercado que mueve miles y miles de millones de euros. Y dentro de ese sector, y ya hablando de delincuencia, la pornografía infantil mueve muchísimos millones de euros. Para que os hagáis una idea de la dimensión, y no porque ellos accedan a páginas de pornografía infantil, la semana pasada hemos tenido, por la Ley de Transparencia británica, una publicación que dice que ha habido 300.000 accesos a páginas web de pornografía desde la sede del Parlamento británico. Desde la sede del Parlamento británico, 300.000 accesos. Y es una estadística oficial, es un dato oficial que nos ha dado el gobierno británico, ¿no? Imaginaros el volumen de negocio que genera solo el Parlamento británico respecto a pornografía. Llevar eso al mundo de la pornografía infantil, que es mucho más cara, mucho más restringida. El delincuente va por esa información porque tiene un retorno económico inmediato y mucho mayor que la pornografía normal. Eso respecto, diríamos, al campo este. En cuanto al otro campo que me has dicho, la gestión de la información. Es lo que llamamos, llevado al mundo de los niños, la minería de datos.
la gestión social de la información y de todo lo que ellos ponen en las redes sociales. A través de la información de un niño puede saber a qué colegio va, en qué trabaja su padre, cuál es su coche, si tiene perro, cuándo se va de vacaciones. Empiezas a gestionar información y empiezas a cruzar datos. Y esos datos son los que a los delincuentes, a un plazo más largo, a medio plazo, puede darle también un activo que se transforme en dinero o en algo que a ellos les interese, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los menores como ya de los adultos, ¿no? En muchas ocasiones los delincuentes consiguen la información de los padres siempre a través de los menores. Por tanto, retorno inmediato en el campo de la pornografía, por decirlo de alguna manera, y que eso a la vez lleva a acosos, sexting, grooming, todo este tipo de entornos sociales que se desarrollan, y luego el otro que es el de la minería de datos o de la gestión de la información. Daros cuenta de una cosa, esto es, la pregunta que me has hecho es el caso Snowden. ¿Por qué quiere toda la información que está ahora interviniendo Estados Unidos en la NSA? Pues también para esa minería, para el Big Data, para gestionar la información en provecho propio a ellos, para terrorismo, para delincuentes o para lo que sea, me da igual. Los delincuentes que se dedican a gestionar datos o a interceptar datos de menores, la finalidad, aun siendo delictiva, bueno, yo no digo que no sea delictivo lo que hace la NSA, pero la finalidad de estos delincuentes económicos al final es conseguir un beneficio con esa información. Bueno, recordamos a los asistentes que entramos en la recta final, quedan escasos minutos para que aprovechéis y preguntéis todo lo que queráis a nuestro experto. A veces también, hablando de este uso que hacen los menores, parece que se confunde un poco, o por lo menos la línea que separa la vida real de la vida virtual, digamos, es mucho más estrecha, ¿no? Mucho más fina. Sobre todo para los menores. O sea, el menor que nace y crece con las nuevas tecnologías desarrolla, por poner ejemplos concretos, desarrolla su socialización, su área social del cerebro la desarrolla ya directamente con estas herramientas virtuales. Por lo tanto, no sabe distinguir lo que es su pandilla real de lo que es su pandilla virtual. Y tienden a extrapolar y a confundir las consecuencias de los actos. Ellos no son capaces de... o ellos apagan el teléfono y siguen teniendo su WhatsApp en la cabeza, sus conversaciones. Por eso tienen esa ansiedad tan total por estar ahí, por ver qué dicen, porque si no se sienten excluidos. Y como se sienten excluidos, tienen que estar. Entonces, por eso decimos que hay una línea muy delgada. Nosotros todavía, algunos, somos capaces de llegar al verano, apagar el teléfono y decir, ahí me quedo y no quiero saber nada. Ellos no, porque para ellos es desconectar de su mundo real. O sea, apagar el teléfono es decir, he desaparecido. ¿Cómo voy a desaparecer? Mis amigos me van a olvidar, no van a quedar conmigo, no me van a citar al cumpleaños, ya no voy a ser nadie en el colegio, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es integrar su vida real con su vida virtual y llevar los problemas de un campo al otro. Y por eso decimos que esa delgada línea hay que tenerla muy claro, porque hay que abordar su desarrollo de personalidad de una manera distinta a las generaciones nuestras, lógicamente. Algunos de los asistentes nos están preguntando que expliques un poco cómo va a ser la metodología de este curso que vas a impartir, si incluye créditos ECTS. Vale, en realidad vamos a hacer dos cursos, ¿no? El curso que vamos a hacer en septiembre, vamos a poner ahora una pequeña diapositiva, una pequeña presentación un poco para entenderlo, porque en realidad lo que yo quiero quedar muy claro es que este primer curso es un curso más breve, a base de clases online o masterclass en directo, y que vamos a tratar 6 áreas fundamentales. Este curso en concreto no tiene créditos ECTS. El siguiente, que voy a dar una pincelada, sí va a tener créditos, pero este no tiene... Este también... Ah, me están diciendo que sí, que al final va a tener 2 créditos. Vale, perfecto. Pues mira, este va a tener 2 créditos ECTS también, era una duda que yo tenía. Entonces, por ir un poquito por orden y para dar pinceladas concretas, en la primera clase vamos a hablar de los fundamentos de la sociedad de la información. No va a ser una clase sobre leyes, porque son muy aburridas, y a los docentes, como digo yo, explicarles el artículo 5 de la ley es un rollo que no les va a dar ninguna utilidad, sino que la clase primera sobre todo es para comprender cómo se gestiona Internet desde el punto de vista de las normas, de la gestión de la privacidad y qué herramientas tenemos nosotros para conocerlo. Y luego haremos especial hincapié en ese nuevo reglamento que es fundamental, que trae unas premisas muy interesantes de protección del ciudadano europeo, por lo menos, y que va a marcar un antes y un después en la formación de los menores, ¿no? El segundo módulo, ¿me pasa, Rafa, por favor? El segundo módulo vamos a adentrarnos en las redes sociales. Es un tema
que preocupa muchísimo a los padres y a los docentes. Nos adentraremos en cómo proteger a los menores, cuáles son los riesgos, qué son, por ejemplo, los eventos de las redes sociales que tanto les llevan a nuestros hijos a páginas de contenido no adecuado, etcétera, etcétera. Y luego comprender algo que en muchas ocasiones cuesta comprender, que es la responsabilidad civil de los centros docentes en el mundo digital. Hay muchos colegios que dicen, no, es que si mis alumnos tienen problemas en Twenty a las 12 de la noche, el colegio no tiene nada que ver. Pues sí, tiene que ver. En el momento en que el colegio conozca o le comunique que tiene un problema en una red social, en otra, en un sistema de mensajería, el colegio debe intervenir, está obligado a intervenir y además tiene responsabilidad. Herramientas técnicas, ya os decía que también vamos a enseñar a utilizar recursos tecnológicos como pueden ser los antivirus, controles parentales, sistemas de actualizaciones y por supuesto la herramienta que nosotros proponemos, que es el sentido común. También quiero decir que en el curso daremos enlaces a páginas donde se pueden hacer descargas gratuitas de antivirus, de controles parentales, bueno, gratuitos relativos, son siempre temporales, pero por lo menos para enseñar las funcionalidades que tienen y aprovechar todo lo que está a nuestra disposición en Internet, incluso en páginas oficiales del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Seguimos. Vamos a dedicar 2 módulos, 2 lecciones al acoso. Ahí ya hay un concepto un poco raro. La diferencia entre el ciberbullying es que es acoso entre iguales y el ciberbaiting es el fenómeno que se está produciendo cada vez más de acosos, de molestias, de conflictos hacia profesores. El primer día lo dedicaremos a estos 2 campos y el segundo día de acoso a nuevas fórmulas que van surgiendo. Pasamos a la siguiente, Rafa. La siguiente, ya nos vamos a ir al sexting, que esto es ahora mismo el boom, el envío de fotografías en actitudes eróticas o ligeras de ropa cada vez en edades más tempranas. Este año hemos tenido un boom de niños de 11, 12 y 13 años en vacaciones y cada vez vamos más para abajo. Grooming y child grooming, nosotros distinguimos claramente lo que es el concepto del acoso sexual a menores de lo que es la definición en el Código Penal y hay que comprender que son 2 cosas distintas. Y luego lo que estabas comentando, fenómenos nuevos que se nos van dando de self-injuring, que son las autolesiones, la manifestación de tensiones emocionales a través de los cortes que se dan los chicos, las comunidades emo. Iremos analizando también otras formas de acoso nuevas que se van dando y que los profesores tienen que conocer para poder abordarlas. En el módulo 6, finalmente, ya abordaremos cómo los colegios tienen que transformar sus planes de convivencia para dar entrada a esos protocolos, a esas normas dentro de los reglamentos de régimen interno, que además condicionan otra serie de personas o diríamos grupos de trabajo que se hacen en los colegios. Hay muchas veces que me dicen, no, en nuestro colegio tenemos una comisión de convivencia. Y digo, sí, pero es que la comisión de convivencia para resolver conflictos en la red también tiene que estar prevista en el plan de convivencia y por supuesto tiene que tener las competencias definidas, al igual que el director de seguridad o los alumnos ayudantes. Todo tiene que estar previsto en el plan de convivencia para no incurrir en responsabilidad. Por tanto, el último tema, el último día, abordaremos cómo trasladar todos estos conocimientos del curso a la estructura interna de los colegios. Este será el curso que demos en septiembre. Y luego ya el que estamos ahora mismo en fase de elaboración es el siguiente. Vamos a dar, Rafa, ¿podemos ponerlo? ¿Cómo se...? Me están haciendo preguntas, ¿no? Nos comentaban antes los alumnos específicamente sí. que es la metodología del curso va a ser la misma, por ejemplo, que ahora, clases virtuales presenciales. Sí, pero son clases online en directo, es decir, la interacción con todos los alumnos es mucho mayor porque se hace a través de una plataforma que permite interactuar. O sea, diríamos que es como dar una clase en directo, pero a través de una plataforma digital, ¿no? Entonces, aparte, también todas las preguntas que se queden sin responder, luego las vamos a responder. Habrá repositorio documental, habrá enlaces a páginas web, es decir, vamos a intentar que todas las clases sean muy ricas en contenido y que aprovechemos esa hora al máximo en directo como si fuera una clase en directo, ¿no? Una clase presencial. Eso es lo que vamos a hacer en este curso. No sé si había alguna pregunta más de eso. No sé si querías mencionar tú la segunda cuestión o ya de todas formas hemos entrado en hora. Y si no hay ninguna pregunta más. Bueno, no, lo único que quería hacer referencia al otro curso que está en diseño, que es el de 6 créditos, si lo podemos poner también. Este ya es el curso que que estamos montando con título universitario que habilitará
para director de privacidad y seguridad en la red. Este es lo que decíamos antes. Entendemos que el otro curso tiene que ser el inicio para que los profesores puedan impartir formación a los alumnos, y este segundo curso es el que específicamente va destinado a obtener 6 créditos ECTS, ya que aquellas personas que lo hagan se les habilite con el título para ese puesto, ese cargo de DPO, de responsable de seguridad y de director de privacidad en los centros escolares. Son muchos temas, todavía tenemos que diseñar si será presencial, virtual, online, o vamos a hacerlo combinado, mixto, ya veremos cómo lo hacemos, pero claro, la temática es mucho más amplia, mucho más profunda, y en este caso, además, este curso hay que plantearlo con un sistema permanente, ¿no? Todos los profesores, todos los docentes que realicen este curso, habrá que ser, a continuación, tendrán a su disposición ese centro de asistencia, ese panel de conocimiento permanente, esa página web que vamos a poner a su disposición. Y en todos los temas que son comunes vamos a profundizar, y además no solo vamos a profundizar, sino que, por ejemplo, en el área de planes de convivencia les llegaremos a entregar la documentación para los planes de convivencia, reglamentos de régimen interno, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos del tema 1 al 5, por ejemplo, en el tema 4 voy a hacer simplemente hincapié, llegaremos al detalle de cómo hay que hacer una web, un blog, un foro, un chat, qué es una plataforma educativa respecto a un colegio, o los mismos sistemas de mensajería. En el tema 5 incluso vamos a abordar el tema del BioD, que es el trae tu propia tecnología. ¿Pueden los profesores llevar sus portátiles a los colegios y sus teléfonos móviles? ¿Puede un profesor hablar por WhatsApp con los padres y mandar información? Pues todo lo que supone para las empresas la utilización de la tecnología propia también lo abordaremos como fuente de conocimiento de la sociedad de la información. Seguimos en la siguiente diapositiva. También, con mucha más profundización, trataremos, por supuesto, del acoso, ciberacoso, de todos los riesgos en la red, con mucha más extensión. Y además, también abordaremos un campo que no va a dar tiempo en el otro, que es la mediación de los conflictos dentro de los centros educativos, tanto respecto de las comisiones de convivencia como de los propios equipos de alumnos ayudantes o cibermanagers, que cada día se proponen más, pero que hay que montar con cuidado. No se puede tener un equipo de alumnos ayudantes, una comisión de convivencia para resolución de conflictos en la red, si no hay antes esa persona o ese responsable que realmente sea el que defina lo que hay que hacer en un colegio, ¿no? Y luego en la tercera diapositiva, más temas que abordaremos. También herramientas técnicas de seguridad, tanto de controles parentales, cuentas de usuario, en las redes sociales. Abordaremos en profundidad lo que son redes sociales e incluso cómo son los procedimientos de defensa y de protección dentro de las redes sociales más dinámicas o que más aceptación tienen entre los menores. Y terminaremos, por supuesto, con un documento que ya estamos desarrollando, que es el libro blanco virtual de seguridad para centros escolares, ¿no? Que diríamos que es la recopilación o la compilación de todo el conocimiento que un colegio tiene que tener respecto a sociedad de información, menores y uso de Internet, no solo desde la perspectiva de los riesgos, sino también desde la perspectiva de la comunicación y de la información, ¿no? Ahí abordaremos también algo que no hemos hablado mucho, pero que es la propiedad intelectual, qué contenidos se pueden utilizar, qué son las licencias de uso compartido que hay en Internet para los contenidos. Bueno, prácticamente abordaremos todo aquello que a los profesores pueda preocupar, a los colegios pueda preocupar del uso de Internet. De todas formas, Carlos, recordamos a todos los que nos estáis viendo que podéis consultar cualquier información, incluso en el teléfono de asistencia, en la página web Masterclass Unir. Y nada, hemos entrado sintiéndolo mucho en hora, ha sido muy interesante. Gracias, Carlos, por estar aquí de nuevo con nosotros. Y nada, nos despedimos ya. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, ha sido un placer.